amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de JN Noticias de hoy, 8 de marzo. Yo soy Marian Jauregui y además les doy la bienvenida a esta edición especial, sobre todo en el Día Internacional de la Mujer. Un día que no se celebra, sino que se conmemora y en el que recordamos además con mucho respeto la valentía y determinación de todas las mujeres que han luchado por nuestros derechos. Así que empezamos esta edición especial, pero antes nuestros titulares. Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Jurado Nacional de Elecciones recuerda hoy la participación política de las mujeres en el Perú. Y en la entrevista de hoy, el testimonio y trayectoria de Delia Espinosa, integrante del Pleno del JNE. Empezamos esta edición especial con una nota sobre la historia de la fecha que conmemoramos hoy, el 8 de marzo, y lo que significa esta larga lucha por la igualdad que sigue en pie en millones de mujeres en todo el mundo. Las compas luchando en Reforma por todas las morras, peleando en Sonora por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. El Día Internacional de la Mujer se conmemora todos los 8 de marzo a nivel mundial y simboliza la lucha por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de la mujer. En esta fecha importante recordamos por qué homenajeamos a todas las mujeres. El reclamo por mejoras laborables, las mujeres se organizaron y marcharon proclamando igualdad en cuanto a su salario, trabajo digno y derecho al voto electoral. Distintos acontecimientos acompañaron esta lucha por ser escuchadas. La más trágica fue en el incendio en la fábrica textil en Nueva York el 25 de marzo de 1911, y en la cual fallecieron calcinadas más de 120 mujeres que quedaron encerradas en el establecimiento, demostrando así el nulo interés por sus derechos. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Más adelante, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas establece el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, buscando reivindicar a la mujer dentro de la sociedad como pieza fundamental. En el Perú, la igualdad de género se ve cada vez más sesgada por los constantes ataques en contra de ellas. A muchas mujeres nos sembraron miedo y la violencia de género siguió estando presente, manifestándose desde la discriminación por el solo hecho de ser mujer hasta la violencia psicológica, física y llegando al feminicidio, lo que demuestra la falta de conciencia sobre este problema social y lo que incentiva las marchas que se dan lugar en distintos puntos de nuestro país, reclamando su derecho más fundamental, sus vidas. Este 8 de marzo recordamos a cada una de las mujeres que luchó por lo que tenemos hoy y claro, continuamos su lucha por la igualdad de género, que es más que un derecho a conquistar. La intención de que cada año se conmemore esta fecha es clara: valorar el lugar que ocupan todas las mujeres en nuestra sociedad. Mi boca es la historia. Trae la palabra del tiempo, que es semilla de dulzura. Sin duda un hito histórico dentro de esta lucha ha sido el conseguir finalmente que las mujeres puedan votar. Y el voto femenino en el Perú tiene tan solo 67 años desde que se instauró. Veamos.
Hace 67 años en el Perú, las mujeres no eran escuchadas ni políticamente tomadas en cuenta. Sin embargo, en el Parlamento inició el justo debate sobre la posibilidad de darle a la mujer el derecho de elegir y ser elegida popularmente. La mujer peruana debe acompañarnos a cosechar y a laborar en la nueva siembra para el porvenir. Señores, ¿por qué la mujer en el Perú no puede colaborar en el ánfora? Si la mujer tiene espíritu como el hombre, y la esencia de la vida es el espíritu. Señores parlamentarios, la mujer es digna de compartir con el hombre en las ánforas y resolver los destinos del Perú mediante el sufragio. Tras el debate, en el legislativo llegó el reconocimiento legal del derecho al voto de las mujeres en el Perú, un hecho de gran importancia tras la lucha constante por la equidad entre mujeres y hombres. Un 7 de septiembre de 1955 se promulgó la ley número 12391 que concedía la ciudadanía a la mujer y recalcaba que tanto hombres como mujeres que sepan leer y escribir y sean mayores de 18 años gozaban del derecho del sufragio. El historiador Miguel Seminario recordó cómo las mujeres se unieron para lograr este derecho primordial. Entre ellas, María Jesús Alvarado, que en 1911, públicamente en una conferencia en la Sociedad Geográfica de Lima, aboga por el voto de la mujer y su reconocimiento como ciudadana. Y tras ella vinieron otras mujeres, siendo una figura principal, un eje, podemos decir, en toda esta lucha. Soy la Aurora Cáceres, fundadora del movimiento feminista de su nombre, ¿no? Logra el cambio de mentalidad en muchos varones, que se le apoye. Llega el presidente Sánchez Cerro, ya había estado en coordinaciones previas con el presidente de la Junta que creó el Jurado Nacional de Elecciones. Las mujeres experimentaron lo que se llama la conciencia de grupalización, porque no votaban ni las blancas, ni las negras, ni las indígenas, ni las letradas, ni las iletradas, ni las católicas, ni las no católicas. No votaba ninguna mujer, no votaban ni las pobres ni las ricas. Entonces, todas las mujeres hacen un acto de cobrar conciencia, se integran en todo el país, promovidas por este movimiento, y logran finalmente que en 1955 se dé ese decreto que las iguala en ciudadanía con los varones, pero porque ellas se organizaron. Es así que un 17 de junio de 1956, las mujeres peruanas ejercieron por primera vez su derecho a sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias, y la prensa no dudó en plasmar las mejores imágenes de la votación de las mujeres. Cabe resaltar que en dicha elección triunfó el presidente Manuel Prado Ugarteche. Es necesario que recordemos que el sufragio femenino debe ser entendido tanto por mujeres como por hombres, lo que ocasionará una nación más democrática y justa. Recordemos que si bien la historia es una ciencia que tiene métodos y técnicas que le son propios para la recreación del pasado, también la historia sigue siendo la luz de la verdad, la maestra de la vida y el testigo de los tiempos. Solo entendiendo nuestra historia y los hechos que sucedieron podremos tener un mejor panorama de lo que aún falta por recorrer para que las mujeres no hallen más trabas en su camino por conseguir plenamente sus derechos, ya sea en la política como socialmente en nuestro país. Las mujeres actualmente ocupan puestos de elección popular gracias a esta historia precedente. Y en este día también es importante recordar la participación política de las mujeres y el avance que ha tenido hasta la actualidad. La participación política de las mujeres debe ser acorde a la cantidad de ciudadanas que buscan ser representadas para acceder a la igualdad en todos los sectores. Las mujeres representan a más de la mitad del electorado peruano, pero aún se ven infrarrepresentadas tanto a nivel nacional como regional y municipal. Somos sin duda un número importante que evidencia la necesidad que las mujeres tengan voz en la política. Desde el JNE se impulsa su participación político-electoral para que ocupen puestos de decisión y se incentiva además a través de iniciativas como la paridad y alternancia. Parwa Oblitas, coordinadora del programa para la igualdad política de la institución, señaló cuál ha sido el avance en la participación de las mujeres tras los últimos comicios.
Con la aplicación y la implementación de la ley de paridad y alternancia, en estas últimas elecciones se ha logrado que un 30% de candidaturas al cargo del gobierno regional se encuentre conformado por mujeres, ¿no? También señalar que en el cargo de candidatas a vicegobernadoras regionales es donde mayor porcentaje de mujeres ha habido, en un 72%. Entonces se ha visto un gran avance en estas cifras. Todavía falta, ¿no? Como sabemos, solo han sido elegidas 2 gobernadoras regionales. Destacó la importancia de un enfoque de género dentro de las organizaciones políticas, ya que muchas veces son las estructuras internas las que frenan a las mujeres. De la misma forma, señaló los obstáculos que presentan las candidatas a la hora de postular y los retos que enfrentan desafiando al machismo en la política, prejuicios y estereotipos. Para las listas al consejo o a consejos, vale decir, regionales o municipales, ha sido bien difícil que las mujeres puedan inscribirse en estas listas, ¿no? A pesar de que, como ya hemos dicho, casi son la mitad de afiliadas en los partidos políticos o en las organizaciones políticas. Los principales obstáculos son la cultura machista, ¿no?, en la que vivimos, que está cargada de estereotipos de género y de actitudes discriminatorias y desigualdades para las mujeres en política. Por ejemplo, que las mujeres no sean cabezas de lista, ¿no? Hay una mayoría de hombres que ocupan estas cabezas de lista. Otro obstáculo es la falta de recursos financieros y económicos al momento de hacer una campaña política. También está la falta de experiencia política y de formación. Una preocupación aún latente es que en las últimas elecciones del 2022 alrededor del 50% de candidatas señaló que fue víctima de acoso político e instó a que cada caso debe ser denunciado. Un obstáculo que limita la participación de las mujeres y es el acoso político. En estas últimas elecciones, a través de una encuesta que se hizo a candidatas, alrededor del 50% de estas candidatas señaló haber sido víctima de alguna forma de acoso político, y a través de nuestra plataforma Observa Igualdad hemos podido registrar 22 casos de acoso político contra las candidatas en el último proceso. Hoy, 8 de marzo, es una fecha donde se reconocen los logros que las mujeres han alcanzado a favor de sus derechos. Por ello, finalizó con una reflexión sobre la relevancia de conmemorar este día. A pesar de que se han dado grandes hitos como es la paridad y la alternancia, o que tengamos una normativa de acoso político, todavía falta que estas leyes se implementen, que se cumplan, ¿no?, también a cabalidad, y que cambiemos esta cultura machista. Desde el Jurado Nacional de Elecciones tenemos el compromiso de seguir garantizando, promoviendo los derechos políticos de las mujeres. Cabe destacar que aún falta que se cumpla a cabalidad las leyes en beneficio de la participación de las mujeres. Asimismo, reemplazar esa idea que la política es solo cosa de hombres. Y desde la docente Francisca Montero Quintana de Parra hasta la magistrada Delia Espinosa Valenzuela, han sido 6 los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que fueron mujeres e impartieron justicia electoral en nuestro país. La mujer tenía méritos y capacidad, es que desde 1980 en el jurado te encuentras la presencia de mujeres, demostrando de este modo que hay una aceptación, un reconocimiento a la capacidad de las mujeres. Y en base a ese reconocimiento de las capacidades de las mujeres, es que desde los años 80 a la fecha, 6 mujeres impartieron justicia electoral como miembros del Pleno. La primera en unirse a la entidad fue la docente doña Francisca Montero Quintana de Parra, que hoy forma parte de la historia electoral de nuestro país y marcó el inicio de la participación de las mujeres. Dentro de la historia del Jurado Nacional de Elecciones, recién a partir de 1980 es que se advierten unos cambios sustanciales, porque desde ese año hay mujeres que conforman el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y la primera mujer que llegó a un cargo de esta naturaleza es la profesora Francisca Montero Quintana de Parra, natural de Cerro de Pasco, una docente de prestigio que había ocupado cargos importantes en la región
y de acuerdo a como lo consideraba la Constitución de 1979 y los dispositivos legales vigentes emanados del presidente Fernando Belaúnde Terry, es que llegó a conformar este pleno que estaba conformado por 7 miembros en ese momento. Posteriormente, y con una nueva Constitución y nuevos dispositivos legales, este cuerpo colegiado está integrado por un representante del Colegio de Abogados, de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, y ahí tenemos la presencia, durante la gestión del doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, la presencia de la doctora Flora Adelaida Bolívar Arteaga, una mujer que estaba aureolada de un prestigio en el ejercicio de los cargos que venía ocupando y después que dejó el que correspondía en el Jurado Nacional de Elecciones. Tras ella, la presencia de la doctora Gladys Echáiz Ramos, que brevemente pasó por el Jurado Nacional de Elecciones, pero sí a continuación y representando al Colegio de Abogados, fue la figura de la doctora Greta Minaya Calle, que por 4 años y durante la gestión del doctor Hugo Sibina Hurtado desarrolló una tarea acorde con las funciones que se le asignaron. Y finalmente tenemos en la actualidad la presencia de la doctora Marta Maish Molina. Destacamos que de igual forma las mujeres formaron parte de las filas suplentes del Pleno del JNE, 5 mujeres, entre ellas Marcela Montenegro Cannon, Zoraida Ábalos, Nora Mirabal Gambini, Hilda Córdoba Caballero y también la doctora Adelaida Bolívar Arteaga, quien también ejerció como miembro titular. El historiador Miguel Seminario también nos comenta que a lo largo de la historia, la labor de las mujeres ha sido, sin duda, destacable en un país en el cual no éramos consideradas para asumir algún cargo de decisión. Bueno, en la segunda mitad del siglo XX, la mujer tiene, digamos, una especie de emancipación en lo social y en lo familiar, porque tanto la sociedad como la familia la relegaba a ocupaciones de naturaleza diferente a las que empezaron a ejercer en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Acorde con estos cambios, con estas novedades y porque la mujer tenía méritos y capacidad, es que desde 1980 en el jurado se encuentra la presencia de mujeres, demostrando de este modo que hay una aceptación, un reconocimiento a la capacidad de las mujeres que tanto como los varones están en condiciones de aportar por el desarrollo del país y por luchar por un mundo de igualdad y de mejoras sociales, en el caso nuestro, para todos los peruanos. La historia nos demuestra que el lugar que hoy ocupan las mujeres se da gracias al esfuerzo de cada una de ellas por asumir retos en su vida profesional. Hoy contamos nuevamente con una mujer dentro del Supremo Colegiado Electoral, la doctora Delia Espinosa Valenzuela, y hoy en el Día Internacional de la Mujer saludamos la encomiable labor que realiza en beneficio de la democracia. Y justamente hablando sobre la doctora Delia Espinosa, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, conversamos con ella sobre su trayectoria, sobre las dificultades que encontró en medio de esta carrera y esto fue lo que nos dijo. Amigos, estamos en esta programación especial por el Día de la Mujer en JNTV y ahora estamos acompañados de la Fiscal Suprema Titular y, por supuesto, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, la doctora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, para conversar con ella sobre los retos que tienen el día de hoy las mujeres y, sobre todo, los retos que tiene ella como miembro del Pleno. Bienvenida. Muy buenos días, Marianne. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a toda la población, especialmente a las mujeres, en nuestro día. Feliz Día Internacional de la Mujer. Así es, feliz día. Y reflexionemos un poco, porque conversábamos antes de empezar sobre las implicancias del Día de la Mujer y que a veces se va un poco en frivolidades, en el saludo, en regalar unas flores. Y ese no es el verdadero sentido del Día de la Mujer. Sí. Es importante celebrar el día.
en principio es una fecha que costó mucho lograr que se instaure a nivel internacional por la ONU, y esto data de más o menos 1977, que se oficializó el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, no debemos limitarnos solo a eso, sino que debemos ser conscientes de la importancia de pensar y reflexionar en cuanto a que es una fecha para resaltar los logros, resaltar los éxitos de todas las mujeres en el mundo, pero principalmente de ver qué falta por hacer. Hay muchas cosas pendientes, hay muchos derechos aún no respetados, no reconocidos, hay mucho espacio en la sociedad, en todos los ámbitos en que las mujeres aún no logran desarrollar ese gran potencial que tienen, y principalmente en el tema educativo, que a mí me gustaría de pronto dirigirme, ¿no?, en ese espacio de que si una mujer desde niña no es preparada, no es enseñada a pensar y a tomar conciencia de su condición, del rol que le corresponde en la sociedad, para que tenga autoestima y una personalidad que pueda desplegar hacia el mundo, entonces de adulta se va a ver lo que se está viendo actualmente. Mujeres sin autoestima, sin personalidad, sin tener conciencia y hacer valer sus derechos. Entonces, ese es el gran reto, creo yo, para empezar este diálogo, que debemos tomar conciencia y siempre resaltar en esta fecha, que no debe ser solo un día, sino todos los días del año. Pero la lucha debe ser continua, ¿no? Todos los días, justamente por todas estas carencias que todavía tenemos y en las que tenemos que ir trabajando de parte del gobierno, de parte de las autoridades, de parte de la empresa privada, que también tiene una gran responsabilidad seguramente. Cuando usted era niña, ¿siempre quiso ser parte de la carrera como fiscal, como abogada? ¿Cuáles eran sus sueños, sus objetivos? Bueno, cuando era niña simplemente, bueno, uno piensa en jugar, en cumplir con las tareas propias escolares, pero esta inquietud de la abogacía surgió ya en secundaria, ¿no? De ver de pronto, como yo vengo de una familia bastante modesta, mis padres han sido educadores, en el aspecto material pues habían carencias. Entonces eso de pronto creo que hizo nacer en mí la vocación de buscar esa justicia o ese equilibrio, veía pues en el ámbito social inmediato, ¿no?, de mi barrio, de mi entorno, que habían situaciones, ¿no?, de delincuencia. Nos rodeaba a veces un poco de crisis, ¿no? Entonces, pienso que eso fue lo que me motivó a trabajar en el ámbito de la justicia. Y así fue como postulé, llegué a ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudié y luego ejercí también independientemente el litigio, que me llevó por un camino muy interesante de conocer cómo es caminar por la calle. Un abogado que lleva los casos de sus clientes y comienza a transitar por todas las entidades públicas. Y ahí también empecé a detectar, Marian, una serie de diferencias, y por qué no decirlo, de discriminaciones en cuanto a la atención a una abogada mujer respecto de un abogado varón. Entonces, eso también me hizo tomar mucha más conciencia que hay bastantes temas que impulsar para lograr ese equilibrio, esa igualdad, porque acá se trata no de sobreponerse en derechos o en preeminencias, sino de ser iguales y de ser respetados, de ser atendidos con la misma calidad, ¿no?, que nos merecemos todos. Y así fue como en un momento dado se presentó una información para poder acceder como fiscal provisional al Ministerio Público. Logré ingresar luego de una evaluación y posteriormente ya con el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2002 logré ser nombrada también luego de un concurso muy reñido como fiscal provincial, en el 2008 como fiscal superior, y últimamente el año pasado se me ha honrado luego de un concurso y un nombramiento de fiscal suprema titular en reserva por parte de la Junta Nacional de Justicia.
Actualmente me encuentro en el Jurado Nacional de Elecciones por un tema legal decidido por la Junta de Fiscales Supremos de mi institución, quienes me han encargado venir acá a trabajar y ejercer la justicia electoral, lo cual también me honro de integrar. Es usted la sexta mujer en integrar el Pleno y de hecho también hay un reto de trabajo. ¿Cómo ha sido el recibimiento y empezar a adaptarse? Porque de hecho la función de fiscal tiene tiene matices bastante distintos a lo que se hace dentro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ciertamente. Como fiscal, por supuesto, yo conozco perfectamente mis funciones, mis labores, y para mí no solamente ha sido un reto asumir esta nueva tarea, sino desde el inicio, y como lo dije, el día de mi juramentación, el 9 de noviembre de 2022, para mí va a ser un importante aprendizaje. Toda mujer que asumimos un nuevo cargo, una nueva tarea, una nueva labor en la sociedad, donde nos toque, siempre debemos tomar con bastante tenacidad, con mucha serenidad también y sobre todo con mucha decisión lo nuevo que se presenta. Y fue así para mí. Bueno, me puse a estudiar inmediatamente las leyes electorales. Para mí esto es totalmente nuevo, no lo voy a negar, pero como abogada y como todo son cuestión de normas, entonces, bueno, es cuestión de solamente adaptarse, y creo que todo ser humano y nosotras las mujeres tenemos esa capacidad de adaptarnos y de asumir grandes retos. Así es. Hablando de retos y probablemente dificultades, en su camino, en su ascenso hasta fiscal suprema, ¿qué dificultades, por ejemplo, vio de repente, no de usted, pero de algunas otras compañeras fiscales que de repente tenían algunas dificultades para poder avanzar en su carrera o en su camino? Sí, las dificultades básicamente pues son de las oportunidades, y esto tiene relación con un tema social. Me explico. Algunas compañeras o algunas colegas a veces comentaban, bueno, como tengo mis hijos, mi esposo trabaja, pero yo tengo que dedicarme más a la casa, algo así. Eso me impide estudiar o poder darme más tiempo para prepararme porque quiero postular a algo mejor. Entonces, ese tipo de comentarios o de entre nosotras, esas conversaciones, también nos hacen darnos cuenta que aún a nivel familiar, social, estructural de nuestro pensamiento y de nuestras tradiciones de familia, aún hay ese desbalance en cuanto a las oportunidades o al tiempo que puede invertir una mujer de casa para poder cumplir con sus sueños o cumplir con las aspiraciones muy válidas en el plano profesional o en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las reflexiones, y en esto yo también me dirijo a los caballeros, a los varones, que son nuestros grandes compañeros en esta vida, en este tránsito, que ellos también cada 8 de marzo y todos los días de la vida deben pensar que tienen allí en la casa a una esposa, una madre o hijas a las que tienen que darles esa oportunidad tan igual como a ellos se les dio, o algún hijo varón también se le va a brindar. Aún, Marian, permíteme extenderme, se ve en muchas zonas de nuestro país, para hablar del Perú, que por cuestiones históricas, tradicionales, ancestrales, de idiosincrasia que hemos heredado, no solamente de la cultura hispánica, ¿verdad?, que vino acá a instaurarse y nos dejó también esa herencia, de un sistema patriarcal, todavía con rasgos machistas, de prejuicios y estereotipos, modelos, también los tenemos en nuestros pueblos originarios, ¿no? No son para criticar, pero sí yo pienso que de manera muy proactiva y sobre todo de manera armoniosa se puede conversar para que se vaya logrando mayor espacio de oportunidad y de realización para las mujeres, ¿no? Como debe ser. Así. Doctora, un mensaje final para ir ya cerrando esta entrevista. Vemos que yo creo y me parece que ahora vemos más fiscales en todas las fiscalías a nivel nacional, y seguramente habrán muchas jovencitas que escuchándola tienen esta inquietud que usted tuvo en algún momento y esperan un mensaje de su parte. Sí, Marian. El mensaje que yo quiero dar en esta fecha y en esta oportunidad es que nosotras las mujeres somos capaces, somos inteligentes,
tenemos sueños, tenemos proyecciones, tenemos ideales y nunca hay que desanimarnos para continuar con ellos. Hay que ser parte también del cambio, hay que ser parte de esa modificación que necesita nuestra sociedad y principalmente en el ámbito educativo. Como hija de educadores conozco que si un ser humano desde muy pequeño, tanto mujer como varón, son formados en el mutuo respeto, en reconocimiento de lo que es la otra persona, en la consideración, yo creo que podemos caminar de mejor manera en este mundo. Yo deseo un gran día para todas y también para todos, para que estos sueños y lucha que aún continúa logren un final feliz realmente por los derechos de las mujeres. Doctora, muchas gracias por estar en JNTV y por esta entrevista. Muy amable. Muchas gracias, Mariana. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más de esta programación especial por el Día de la Mujer. A continuación compartimos con ustedes un video realizado por las mujeres profesionales que integran nuestra institución y que ha sido elaborado por el Comité de Género del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy celebramos nuestra lucha porque cada vez somos más las mujeres que ejercemos roles de liderazgo y poder. Hoy celebro nuestra lucha porque en la toma de decisiones mi voz se escucha. Hoy celebro nuestra lucha porque puedo ejercer mis derechos en libertad. Hoy celebro nuestra lucha porque puedo trabajar y ser independiente. Hoy celebramos nuestra lucha porque puedo construir con libertad mi camino y levantar mi voz ante la violencia. Hoy celebramos nuestra lucha porque mis decisiones me representan y somos un ejemplo para las mujeres más jóvenes. Pero aún no es suficiente. 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 Vamos a contactarnos ahora con nuestra compañera Carolina Díaz. Ella está en Jesús María, nos tiene información de la campaña Celebremos Nuestra Lucha. Gracias, Marian, por el pase. Nosotros nos encontramos en una de las sedes del Jurado Nacional de Elecciones en Jesús María, en donde celebramos también el Día Internacional de la Mujer y más que nada la lucha de las mujeres. Por eso que estamos acompañados hoy de la coordinadora del programa de igualdad política del JN Paraguablitas, quien nos va a comentar qué se celebra hoy. ¿Qué tal? Buen día. Hola Carolina, hoy día es el Día Internacional de las Mujeres, hoy día es un día simbólico de lucha por los derechos de las mujeres y no podía faltar que desde el Jurado Nacional de Elecciones, a través del Comité de Género, hagamos una campaña para que las funcionarias, los funcionarios del jurado puedan reivindicar este día y decir por qué tenemos que celebrar esta lucha, no con un simple feliz día, sino reconocer toda la lucha histórica que tienen las mujeres y además lo que nos falta por alcanzar para una igualdad real en nuestro país. Correcto. En este momento vemos a muchas de las mujeres de la institución que están colocando un mensaje. ¿Qué es lo que están realizando en esta mañana? Sí, lo que queremos es que las trabajadoras, los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones puedan decir qué cosa es lo que se celebra hoy, ¿no? La lucha, que todavía está pendiente lograr que se cumplan algunos derechos, la igualdad, de decir que es un día, como ya lo dije, histórico,
en el que se tienen que reivindicar todas las luchas, los logros que han tenido las mujeres, por ejemplo, en el tema político, que se haya conseguido la paridad y la alternancia, o también que haya una ley de acoso político, o que más mujeres puedan participar en la política y representarnos. Correcto, entonces esta es la información que nosotros tenemos desde la sede del Jurado Nacional de Elecciones con Pargua Oblitas, quien nos ha indicado qué es lo que se está haciendo desde el Comité de Género de la institución electoral. Vemos mensajes dentro de este panel que han puesto para que gracias para poder quizás poner un mensaje de qué es lo que celebramos hoy, ¿no? Podemos ver ahí un mensaje distintos, entre ellos hoy celebramos y reconocemos que hombres y mujeres somos iguales, también muchas mujeres dedican su vida por un futuro con igualdad. Hay distintos mensajes que tenemos que tener en cuenta para conmemorar este Día de la Mujer, ¿no? Que se da para ello, ¿no? Para poder tener y llegar a la igualdad y el respeto entre todos. Bien, esta es la información que nosotros tenemos. Adelante, Estudios, Marian. Gracias, Carolina, por esta información, pero ya, así como tenemos, digamos, noticias buenas, positivas sobre esta conmemoración, también tenemos que revisar, lamentablemente, la parte negativa de lo que va sucediendo en nuestra sociedad. Y tenemos ahora un balance, bastante triste en realidad, de las primeras cifras que tiene el programa Aurora sobre la violencia de género en nuestro país. El 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en este contexto, JN Noticias conversó con Patricia Garrido, vocera del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que se enfoca en brindar asistencia legal, psicológica y social para víctimas de la violencia en nuestro país. ¿Cuál es la situación que vive el Perú recientemente y qué falta para contrarrestar este mal? En el mes de enero del 2023 hemos atendido 15 casos de feminicidios a través de nuestros centros de emergencia mujer y 21 casos de tentativas de feminicidio, ¿no? Nosotros estamos atendiendo este número y también hemos atendido más de 11.000 casos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Como vemos, la situación de las mujeres frente a las situaciones de violencia definitivamente las ponen en una situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, acorde a estas cifras oficiales, el panorama muestra que son 11.657 casos de violencia los que se han atendido en el Ministerio de la Mujer, y de este total, el 86,2% son mujeres. Entre las principales agresiones figuran en primer lugar la violencia psicológica, seguida de la violencia física y sexual. Estas atenciones en lo que va del año se han canalizado a través de los 430 centros de emergencia mujer que ofrece el programa Aurora, que tiene alcance a zonas rurales del Perú. Las mujeres que viven en situación de violencia, cerca de un 30% busca ayuda en una institución. 3 de cada 10 víctimas de violencia busca ayuda en una institución, es decir, en un operador de justicia como puede ser la policía, el Poder Judicial o el Ministerio Público, o estos servicios de apoyo como es los centros de emergencia mujer. Para nosotros, que las mujeres denuncien y busquen ayuda es importante, es un signo de que estamos avanzando en todo este tema preventivo, pero lo importante es señalar que las mujeres denuncien oportunamente cuando el caso todavía está de repente en una situación de riesgo. Parte del problema, cabe precisar, implica normalizar o justificar conductas que contribuyen a la violencia contra las mujeres, incluso desde el ámbito familiar, resaltó Garrido. Es esta situación la que se intenta cambiar de forma gradual en nuestro país. Habremos escuchado seguramente muchas familias que nos puedan decir, es normal, no te vas a separar por esta situación, todos sacan la vuelta, una vez que ha estado borracho no lo molestes, ¿no? Entonces, y siempre estamos justificando. Entonces nosotros tenemos que romper esos patrones, porque hay un dato que es importante, cerca del 60% de la población peruana tolera la violencia hacia las mujeres, lo cual quiere decir que todavía nos queda un trabajo a nivel preventivo para que estas familias realmente sean un soporte de las víctimas que hacen frente a la situación de violencia. De allí la importancia del trabajo conjunto con las autoridades nacionales y subnacionales que abarquen también al entorno familiar de las víctimas, así como su círculo social, para que acompañen en este proceso de recuperación tras ser víctima de violencia con canales como la Línea 100, gratuita a nivel nacional. No se queden calladas,
acudan a nuestros servicios, llamen a la línea 100. La línea 100 es una línea gratuita a nivel nacional, donde van a recibir no solamente la orientación, sino también nos va a permitir articular para que reciban la atención especializada del servicio más cercano a su localidad. Buscar ayuda especializada es importante, porque hay algo que debemos indicar también: la violencia siempre va en escalada y no somos nosotras responsables de hacer que nuestra compañera o pareja sea atendido, ¿no? Nosotros somos responsables de nosotros. Entonces la violencia siempre va a ir en escalada, por lo cual es importante tomar decisiones oportunas por nosotras, por nuestra salud mental y por nuestro entorno. Importante lo que mencionaba la representante del Ministerio de la Mujer hacia el final de esta nota. Y la presidenta Dina Boluarte brindó un mensaje a las peruanas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Lo hizo a través de la televisión nacional, donde la mandataria recordó la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y expresó también su compromiso como gobierno para promover una sociedad peruana con mayor equidad. Escuchemos. Nosotras, las mujeres, representamos poco más de la mitad de la población del Perú. Por ello, este gobierno de una mujer andina trabaja y trabajará incansablemente para que ejerzan plenamente sus derechos humanos, civiles y políticos. Y esto tiene que ser de manera equitativa y en igualdad de condiciones con los varones, que son nuestros hermanos también. En el Día de nosotras las mujeres y en homenaje a todas ustedes, me comprometo a ejercer esta alta magistratura con humildad, con amor, con valentía. Revisamos también nuestros hitos electorales y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha rechazado la resolución del Tribunal Constitucional que incluye al ente electoral como sujeto de juicio político por parte del Congreso. El Jurado Nacional de Elecciones calificó como muy grave que el Congreso pueda realizar juicios políticos contra las autoridades electorales, tal como establece la última resolución del Tribunal Constitucional. En un comunicado público, el colegiado electoral cuestionó que se incluya al Jurado Nacional de Elecciones como sujeto pasible de juicio político por parte del Parlamento, pues se atentaría contra los principios de separación de poderes, autonomía e imparcialidad. Advirtieron que, bajo estas premisas, un órgano político como el Congreso tendría la competencia para ejercer control de las decisiones que emiten organismos jurisdiccionales y electorales a partir de una acusación constitucional. Asimismo, negó que prescindir del juicio político a las autoridades electorales implica impunidad, ya que sus decisiones pueden ser cuestionadas ante la jurisdicción constitucional y sus miembros ser denunciados penalmente por delitos de función. También precisó que los integrantes del Pleno del ente electoral, asignados por la Corte Suprema y la Fiscalía Suprema, están sujetos al control disciplinario de la Junta Nacional de Justicia. Y por otro lado, la Comisión de Constitución revisó la propuesta de un posible adelanto de elecciones generales para este año. El presidente de este grupo de trabajo, Hernando Guerra García, señaló que sería irresponsable que no se llegue a un consenso sobre el tema. La Comisión de Constitución del Congreso debatió el predictamen que plantea el adelanto de elecciones generales, con la propuesta de que los comicios se realicen el 2 de diciembre de este año. Sin embargo, la comisión suspendió el debate, aduciendo que aún existe tiempo para revisar el tema de las elecciones. Vamos a buscar de incluir algunos textos y algunas aclaraciones, pero hay posiciones que no son conciliables, ¿no es cierto? Entonces hay que tener claro que se escoge o 23 o 24, se escoge con asamblea constituyente o sin asamblea constituyente. Y estas posiciones serán las que derivarán en un voto. Siempre hay la posibilidad de que no se alcance un consenso y que se caiga como una especie de círculo vicioso. Yo creo que eso no sería responsable. En todo caso, lo que invito yo es a los miembros de la comisión a que definan sus posiciones y votar. Y si finalmente no hay un adelanto de elecciones para este plazo, se verá el próximo año. Asimismo, Guerra García señaló que no sería responsable no llegar a un consenso entre los parlamentarios.
siempre hay la posibilidad de que no se alcance un consenso y que se caiga como una especie de círculo vicioso. Yo creo que eso no sería responsable. En todo caso, lo que invito yo es a los miembros de la comisión a que definan sus posiciones y votar. Y si finalmente no hay un adelanto de elecciones para este plazo, se verá el próximo año. El documento indica que la presidenta de la República en funciones, elegida en las elecciones generales del 2021, concluye su mandato el 30 de abril del 2024. Los congresistas de la República, elegidos también, culminan su representación el 29 de abril del 2024 y los parlamentarios andinos culminarían su representación el 31 de diciembre del 2026. El presidente de la Comisión de Constitución recordó que de los 16 proyectos referidos a un adelanto de elecciones, 3 pedían asamblea constituyente y 6 pedían referéndum. Finalmente acotó que en la siguiente sesión se seguirá abordando el tema de adelanto de elecciones para debatir y llegar a un acuerdo sobre un nuevo texto sustitutorio. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha realizado visitas inopinadas a los locales de las organizaciones políticas en el marco de una verificación de rendición de cuentas del financiamiento público directo que comprende el periodo desde el 1 de julio al 31 de diciembre del 2022. Un equipo de auditores llegó a los locales partidarios para verificar la documentación que sustentan actividades de formación, capacitación e investigación declaradas en su rendición de cuentas. Se ha informado que en los próximos días continuarán con las acciones de verificación a las diferentes organizaciones políticas. Y ahora les contamos que el Congreso aprobó una ley que facilitará al RENIEC y a los notarios públicos rectificar los errores en las partidas de nacimiento y algunos trámites de herencia. El Congreso de la República aprobó el 3 de marzo último una ley que promueve la rectificación de información errónea que figure en las partidas de nacimiento o los trámites de herencia. Para ello, se habilitará al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, así como a notarios públicos para intervenir en estas situaciones. Esta propuesta de la legisladora Carol Paredes logró obtener 95 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones en el Pleno del Congreso. Así, se permitirá también incluir una anotación marginal que señale los vínculos de afinidad o consanguinidad con el fallecido en el caso de que se haya colocado mal previamente dicha información. Con la norma se evitará también vulnerar el derecho de la identidad del heredero, así como evitar procesos judiciales largos por erratas en las partidas y otros documentos referidos a la identidad y la herencia de los ciudadanos. Amigos, estamos ya en el final del programa. Gracias por acompañarnos. Estamos como siempre en el 516 de Movistar TV y también en las redes del Jurado Nacional de Elecciones. Las tenemos a punto de salir en pantalla, pero en todo caso estamos en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y por supuesto ahí pueden seguir viendo nuestro contenido. Nos despedimos ahora con la canción Sin Miedo de la compositora mexicana Vivi Quintana y que se ha convertido en un himno para muchas mujeres. Hasta la próxima. Todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras.